momento hemos trabajado con integrales de línea de campos escalares, de funciones escalares. Comenzaremos a hablar de integrales de línea de campos vectoriales. Si consideramos un campo vectorial continuo f definido sobre una curva suave, recordemos que cuando hablamos de curvas suaves decimos curvas con derivada continua y no nula, dada por una función vectorial r de t con t entre a y b, la integral de línea de la función a lo largo de la curva estará dada por esta expresión. El punto que ustedes ven aquí en la fórmula en realidad nos habla de producto escalar entre dos vectores. Y lo que nos dice es que la integral de f diferencial de r estará dada por la integral desde a hasta b de la función compuesta f de r de t por r' de t diferencial de t. Vamos a verlo ahora en un gráfico. Aquí vemos esta curva graficada en color celeste sobre la cual vamos a integrar, y es la integral en el espacio de un campo vectorial. La función es una función vectorial. Cuando nosotros estamos trabajando con campos vectoriales, podemos pensar en el cálculo del trabajo realizado por una partícula para desplazarse, por una fuerza para desplazar una partícula sobre un camino. Sabemos que el desplazamiento está dado por la componente tangencial a la curva según la cual nos desplazamos. Esto es lo que nos permite plantear de esta manera. Recordemos que la componente tangencial o la tangente a una curva está dada por la derivada. Entonces llegamos a esta expresión. Aquí lo que hicimos fue multiplicar y dividir por el módulo de el vector r' de t, que es la derivada de la curva vectorial r de t de componentes x de t, y de t, z de t, si estamos en el espacio. Hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas f de xy igual a x cuadrado versor y menos xy versor j al mover una partícula a lo largo del cuarto de círculo dado por la ecuación r de t igual a coseno de t versor y más seno de t versor j con t variando entre 0 y pi sobre 2 para definir el cuarto de círculo. La fórmula a la que habíamos llegado es la que aquí presentamos. En esta ocasión, f de xy está dada por x cuadrado versor y menos xy versor j. R de t es coseno de t versor y más seno de t versor j, con lo cual f de r de t es coseno cuadrado de t versor y menos coseno de t por seno de t versor j. Lo que hicimos es reemplazar x e y por sus iguales. R de t es coseno de t versor y, dijimos, más seno de t versor j, con lo cual r' de t es menos de seno de t versor y más coseno de t versor j. Cuando resolvemos el producto escalar
f diferencial de r, llegamos a menos seno de t coseno cuadrado de t menos coseno cuadrado de t seno de t diferencial de t. Recordemos que el producto escalar es suma de los productos de las componentes del mismo nombre. Para resolver esta integral vamos a asociar los dos términos, de modo que resulta la integral de 0 a pi sobre 2 de menos 2 seno de t coseno cuadrado de t diferencial de t. Aplicaremos método de sustitución de variables haciendo coseno de t igual a h. Si coseno de t es h, menos seno de t diferencial de t es diferencial de h, de modo que esta integral, quitamos en el cálculo auxiliar los límites de integración, de menos 2 seno de t coseno al cuadrado de t diferencial de t, se transforma en la integral de menos seno de t coseno al cuadrado de t diferencial de t al extraer el factor constante, y al hacer la sustitución resulta 2 por la integral de h al cuadrado diferencial de h, que sabemos es h cubo sobre 3 por 2. Siendo h coseno de t, resulta menos 2 tercios coseno al cubo de t entre 0 pi sobre 2, y al evaluar llegamos al valor de esta integral, que es 2 tercios. Vamos a relacionar las integrales de línea de campos escalares y las integrales de línea de campos vectoriales. Si nosotros tenemos en cuenta que la integral de un campo vectorial f diferencial de r es la integral desde a hasta b de f de r de t por r' de t diferencial de t, y esa multiplicación es producto escalar, al resolver, teniendo en cuenta que f de r de t es un vector de 3 componentes si estamos en el espacio, de 2 componentes si estamos en el plano, y r' de t ocurre lo mismo, al resolver resulta la integral sobre c de p diferencial de x, q diferencial de y, r diferencial de z. Veremos a continuación el teorema fundamental para las integrales de línea para campos gradientes. Si consideramos una curva suave, recordemos, derivada continua no nula, dada por la función vectorial r de t con t variando entre a y b, y consideramos una función escalar diferenciable de 2 variables o de 3 variables, según cómo querramos hacer la demostración, cuyo vector gradiente es continuo sobre esa curva, entonces la integral del campo vectorial gradiente diferencial de r depende exclusivamente del valor de la función potencial, es decir, de la función f, cuyo gradiente es el campo que estamos integrando, en el extremo de la curva y en el origen de la curva. Es decir, es la función potencial, la función f evaluada en b menos la función evaluada en a. No tiene que ver entonces en el valor de la integral
¿cómo hacemos para llegar desde el origen hasta el extremo de la curva? Solo depende del valor de la función potencial en dichos puntos. Realizaremos la demostración para una función de 3 variables. Si debemos resolver la integral de línea sobre la curva C del campo gradiente de la función f, en función de 3 variables, entonces debemos tener en cuenta que el gradiente de f es el vector que tiene por componentes las derivadas parciales de esta función respecto de x, respecto de y respecto de z. Consideremos además que r' de t es el vector que tiene por componentes las derivadas de las componentes de r de t, es decir, x' de t, y' de t, z' de t. Cuando resolvemos el producto escalar entre estos dos vectores, llegamos a la expresión que aquí vemos. El integrando entonces se transforma en la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de t, que es x' de t, más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de t, que es y' de t, más la derivada de f respecto de z por la derivada de z respecto de t, que es z' de t. Diferencial de t. Ahora, esta expresión resulta conocida. Esta expresión corresponde con la regla de la cadena, en donde lo que estamos hallando es la derivada de la función respecto de la variable t. Podemos expresarlo de esta manera: la derivada respecto de t de f de r de t diferencial de t. Pero entonces, la integral de la derivada respecto de t de f de r de t diferencial de t no es otra cosa que la función f de r de t evaluada entre a y b. Y eso es la función en el extremo superior menos la función en el origen de la curva. Podemos entonces, teniendo en cuenta que si consideramos que t es igual a b, estamos en el extremo de la curva. Recordemos que t está variando entre a y b. Para t igual b tendremos la función evaluada en el extremo, es decir, a t igual b corresponde una terna ordenada x sub 2, y sub 2, z sub 2. Estos puntos se obtienen al hallar x de b, y de b, z de b. De igual modo, si t es igual a A, obtendremos la terna x sub 1, y sub 1, z sub 1, al evaluar x en A
y en A y Z en A. De modo tal, entonces, que tenemos otra expresión para plantear la integral del campo gradiente que depende exclusivamente del valor de la función potencial de la función f en el extremo superior de la curva menos el valor de la función potencial, la función f, en el extremo inferior de la curva. Con lo cual hemos demostrado el teorema que queríamos demostrar. Continuar con el trabajo analizando campos conservativos, campos gradientes, vamos a tener en cuenta cuando hablamos de regiones conexas, cuando hablamos de regiones simplemente conexas, y diremos que una región es conexa cuando dos puntos cualesquiera de ellas pueden ser unidos mediante una trayectoria que está en esa región. Aquí tenemos una región conexa. No importa qué par de puntos yo tome dentro de esta región, siempre voy a poder unirlos por una curva o por una trayectoria que queda totalmente incluida en R. Esta región no es conexa porque si yo tomo un par de puntos como estos, por ejemplo, o como A y B que están marcados ya, la curva que los une, la trayectoria que los une, no queda totalmente incluida en la región. Ahora, ¿cuándo una región es simplemente conexa? Cuando hablamos de una región conexa, ¿sí? Cumple con las características antes establecidas, pero de modo tal que toda curva simple cerrada en D queda incluida en D, abarca solo puntos que están en la región D. Ejemplo, para curvas simples y no simples. Aquí tenemos una curva simple no cerrada y aquí tenemos una curva simple cerrada. ¿Cuándo una curva no es simple? Cuando se corta a sí misma. Esta es una curva no simple y no cerrada. Esta es una curva no simple cerrada. Cuando es cerrada, cuando yo determino un punto cualquiera sobre esa curva y origen y extremos de la curva coinciden en él. Entonces, ejemplos de regiones simplemente conexas. Aquí tenemos una región simplemente conexa. Estas regiones no son simplemente conexas. Una región con agujeros no es una región simplemente conexa. Entonces, en términos prácticos, podríamos decir, o en términos de visualización, cuando una región es simplemente conexa, cuando no tiene agujeros, entre comillas. Vimos que las integrales de líneas de campos vectoriales conservativos o de campos vectoriales gradientes son independientes de la trayectoria. Dependen solo del valor de la función potencial en el extremo y el valor de la función potencial en el origen de la curva, tratándose de campos gradientes continuos sobre la curva C, sobre la cual integramos. Vamos a ver una serie de 4 teoremas que relacionan estos conceptos. El primer teorema plantea que la integral sobre una curva C del campo vectorial F diferencial de R es independiente de la trayectoria en una región D si y solamente si esta integral es nula para cualquier trayectoria cerrada en D.
vamos a tratar de verlo. Si nosotros consideramos una curva C cerrada, esta curva C la podemos dividir considerando dos puntos en ella, un punto A y un punto B, en dos curvas cuya unión es C. Entonces, la integral sobre C de f diferencial de r será la integral sobre C sub 1 de f diferencial de r más la integral sobre C sub 2 de f diferencial de r. Nosotros podemos intentar plantear la resolución considerando nuestra fórmula de cálculo. Entonces, podríamos decir que la integral sobre C1 es la integral desde A hasta B de f de r de t, diferencial de t. Estoy recorriendo la curva en sentido contrario al de las agujas del reloj y la integral sobre C sub 2 será entonces la integral desde B hasta A de f de r de t, diferencial de t. Pero sabemos que podemos invertir los extremos de integración en la segunda integral y cambia el signo de la integral. De modo tal que si es independiente de la trayectoria, ¿sí? Si esto es independiente de la trayectoria, esta integral y esta integral coinciden, con lo cual el resultado es 0. Entonces vamos a afirmar, digamos, si bien no estamos haciendo una demostración, estamos mostrando que efectivamente sí es independiente de la trayectoria solo cuando la integral sobre una curva cerrada en D toma valor 0. Supongamos ahora, según el teorema 2, que F es un campo vectorial continuo en una región conexa abierta D. Bueno, dijimos que una región conexa es una región en donde dos puntos cualesquiera de D quedan unidos por una trayectoria que queda totalmente incluida en D. Es abierta cuando no incluye, esto creo que ya lo hemos charlado, la frontera. Esta es una región conexa abierta. Volvamos. Supongamos que F entonces es un campo vectorial continuo en una región conexa abierta D. Si la integral sobre C de ese campo vectorial diferencial de R es independiente de la trayectoria en D, entonces es un campo conservativo en D. Es decir, que existe una función tal que el gradiente, una función escalar f, tal que el gradiente de f es el campo vectorial. Estamos planteando el teorema en sentido recíproco a lo que hemos demostrado en el teorema fundamental. Decimos, tratándose de un campo vectorial continuo en una región conexa D abierta,
Si es independiente de la trayectoria, entonces es un campo conservativo, es decir, entonces es un campo gradiente. Nosotros habíamos demostrado que si el campo es gradiente continuo sobre la curva C, entonces es independiente de la trayectoria. Estamos planteando el teorema recíproco. El teorema 3 dice, si estamos considerando un campo vectorial conservativo F en R2, de modo tal que f de xy es igual a p de xy versor y, o de otro modo, más q de xy versor j, también podemos plantearlo como lo ven ahora escrito. Si este campo vectorial es un campo conservativo, ¿sí? Es decir, es un campo gradiente, y P y Q tienen derivadas parciales continuas de primer orden en una región D, entonces ocurre que en toda la región D la derivada de P respecto de Y es igual a la derivada de Q respecto de X. Bien, ¿qué pasa? Si nosotros decimos que F de XY tiene por componentes P de XY, Q de XY, y afirmo que es un campo conservativo, entonces, dijimos, es un campo gradiente. Quiere decir que existe una función f tal que el gradiente de f, que sabemos tiene por componentes las derivadas parciales de esa función, es tal que la derivada parcial respecto de x es p de xy y la derivada parcial respecto de y es q de xy. Nosotros sabemos que en las funciones escalares y con la condición de continuidad, las derivadas mixtas son iguales, es decir, la derivada respecto de xy, la derivada segunda respecto de xy, es igual a la derivada segunda respecto de ix. Pero si p es la derivada respecto de x, la derivada de p respecto de y no es otra cosa que la derivada segunda de f respecto de xy. Y si q es la derivada respecto de y, la derivada primera respecto de y de la función f, entonces la derivada de q respecto de x no es otra cosa que la derivada segunda respecto de ix de la función. Esto, con las hipótesis de continuidad correspondientes, es válido por el teorema de Clairaut. Entonces reiteramos, si se trata de un campo conservativo en R2, con derivadas parciales continuas de primer orden en dominio D, entonces las derivadas cruzadas, la derivada de P respecto de Y y la derivada de Q respecto de X, son iguales. El último teorema. El último teorema plantea, sea F un campo vectorial de la forma P versor I más Q versor J. Recordemos que estamos pensando en F de XY de componentes P de XY, Q de XY. Este campo vectorial sobre una región D abierta y simplemente conexa. ¿Sí?
Recordemos que una región es simplemente conexa, una región sin agujeros, lo habíamos dicho antes. Si suponemos que P y Q tienen derivadas continuas de primer orden en toda la región D, se cumple además que la derivada de P respecto de I es igual a la derivada de Q respecto de X, entonces vamos a poder afirmar que el campo es conservativo. Es decir, existe una función f escalar tal que el gradiente de esta función f es nuestro campo vectorial f de xy. Y por tanto, para este campo vectorial, la integral sobre cualquier curva C diferencial de R es independiente de la trayectoria. Estos 4 teoremas se relacionan entre sí y nos dan elementos para determinar si un campo vectorial es o no conservativo, si un campo vectorial es o no independiente de la trayectoria. Tenemos algunos ejercicios. Se pide determinar si el campo vectorial es o no es conservativo. En este campo vectorial, f de xy igual a x menos y versor y más x menos 2 versor j, p de xy es x menos y, q de xy es x menos 2. Tanto p como q tienen derivadas parciales continuas y están definidos en R2. Es una región abierta simplemente conexa. Veamos los valores, las expresiones, las funciones correspondientes a las derivadas de P respecto de I y la derivada de Q respecto de X. En este caso, la derivada de P respecto de I es menos 1, mientras que la derivada de Q respecto de X es 1. Las derivadas son distintas, por lo tanto podemos afirmar que este campo vectorial no es conservativo. Vemos un segundo ejemplo. Aquí P es 3 más 2xy, Q de xy es x cuadrado menos 3y cuadrado. Ambas funciones están definidas en R2, son continuas en R2 y tienen derivadas parciales continuas en R2. Región abierta simplemente conexa. Vemos las derivadas cruzadas. La derivada de P respecto de I es 2x, al igual que la derivada de Q respecto de X. Las derivadas cruzadas son iguales, sumado a que el campo tiene derivadas continuas en una región abierta simplemente conexa, por lo cual es conservativo. Si es conservativo significa que hay una función escalar z igual a f de xy cuyo vector gradiente es nuestra función. Aquí se nos pide en el segundo punto que encontremos esta función potencial y que luego evaluemos la integral de línea sobre una curva C dada por la expresión o la curva parametrizada e a la t seno de t versor i más e a la t coseno de t versor j con t entre 0 y pi. Nosotros necesitamos entonces encontrar
la función escalar cuyo vector gradiente es nuestro campo vectorial f de xy. Es decir, necesitamos encontrar una función escalar para la cual p de xy sea la derivada de la función respecto de x y q de xy sea la derivada de la función respecto de y. ¿Sí? Necesitamos encontrar, reitero, esta función z igual a f de xy, de modo que se cumpla lo que aquí estamos planteando. Entonces vamos a comenzar a partir del hecho de considerar que para que estos dos vectores sean iguales, deben ser iguales sus componentes. Si consideramos que la derivada parcial respecto de x de nuestra función tiene que ser 3 más 2xy, entonces para encontrar la función lo que voy a hacer es comenzar integrando la derivada parcial respecto de x, integrándola respecto de x. La función que estamos buscando será la integral de 3 más 2xy diferencial de x más alguna función de variable y que podamos haber perdido cuando derivamos respecto de x. Recuerden que cuando derivamos respecto de x, y se comporta como constante. Vamos a integrar. Llegamos a f de xy igual a 3x más x cuadrado por y más esta función h de y. Además, pretendemos que x cuadrado menos 3y cuadrado sea igual a la derivada parcial respecto de y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar la función que encontramos respecto de y vamos a igualar. La derivada respecto de y de la función hallada es x cuadrado más h' de y, que deberá ser igual a x cuadrado menos 3y cuadrado. Podemos cancelar x cuadrado, de modo que h' de y es menos 3y cuadrado y h de y es la integral de menos 3y cuadrado diferencial de y. H de y es menos y al cubo. Podríamos considerar la constante de integración. No es necesario, buscamos una función potencial y hemos encontrado esta función que sabemos que su gradiente coincide con nuestro campo vectorial. Si yo, para verificar, encuentro el gradiente de esta función, es el vector que tiene por componentes las derivadas parciales. La derivada parcial respecto de x es 3 más 2xy, mientras que la derivada parcial respecto de y es x al cuadrado menos 3y cuadrado, y esto coincide con el campo vectorial que nos habían dado. La segunda parte del ejercicio evalúe la integral de línea sobre C, donde C es la curva que aquí se presenta. Recordemos que si el campo vectorial es un campo gradiente, entonces la integral sobre cualquier curva C de f diferencial de R
es o está dada por el valor de la función potencial en el extremo menos el valor de la función potencial en el origen de la curva. O f de x2 y 2 menos f de x sub 1 y sub 1. Nosotros encontramos nuestra función potencial. Lo que necesitamos saber es cuáles son los valores de x sub 2 e y sub 2, x sub 1 e y sub 1. Si t vale 0, lo que vamos a hacer es reemplazar en la primer componente y en la segunda componente t por 0, de manera que llegamos a que x vale 0 e y vale 1. Si t es igual a pi, al reemplazar obtenemos x igual 0 y igual a exponencial de pi menos exponencial de pi. Por lo que, teniendo en cuenta que la función es 3x más x cuadrado y menos y al cubo, la función potencial encontrada, la integral estará dada por el valor de la función en 0 menos exponencial de pi menos el valor de la función potencial en 0, 1. Resolviendo, llegamos a el resultado de la integral. Si nosotros lo haríamos por el camino tradicional, o sea, aplicando la fórmula de cálculo, debemos llegar a este valor. No importa qué curva tomemos, en particular en el caso de R de t.